Sí, va a estar con nosotros el doctor Imanol Ordorica, no sé si ya esté conectado, que es académico de tiempo completo en la UNAM, es especialista en estudios sobre educación superior y movimientos sociales. Y bueno, pues recordaremos que fue uno de los máximos líderes del Consejo Estudiantil Universitario en aquel movimiento histórico de la UNAM del 1986-87. Y bueno, hace unos cuantos meses fue candidato a rector también para la máxima casa de estudios, la UNAM, y bueno, y está con nosotros para hablar sobre este tema, pues que estamos viviendo, sobre esta situación grave, que también desde el año 2018 ya veíamos algunas entrevistas que le hacían a él sobre una situación también de los porros en la UNAM y que también aquel año involucró al CCH, a otro CCH, era el Azcapotzalco, pero ahora, pues 6 años después, está involucrado en un proceso electoral, no porque no se hubieran presentado en otros momentos a lo largo de estos 6 años, pero otra vez estamos viendo un proceso electoral a nivel nacional y está viendo una situación como la que vivimos en el CCH Naucalpan la semana pasada, donde hay un muerto aquí de la FEST. Pero bueno, ya está con nosotros. Muy buenos días, doctor Imanol, ¿nos escucha? Sí, ¿qué tal? Buenos días. Hola, Buenos Violeta. días. Buen día. Aquí estamos Ernesto Ledesma y una servidora. Adelante. Hola, Ernesto, ¿cómo estás? Buen día. Bien, bien, Imanol, gracias y una disculpa aquí por la espera, gracias por esperarnos. Y además, déjeme comentarle, después de toda esta introducción que le hacía Violeta, que pues es todo un personaje, Imanol Ordórica, en la universidad, pues señala aquí también que la propia audiencia es uno de los académicos que apoya el campamento de CEU por Palestina. También Imanol Ordorica, hay una historia pues que ya tiene muchas décadas y siempre se ha hablado de los porros y los porros de la UNAM y los porros en el CCH, etcétera, etcétera, etcétera. Historias terribles y de tenebra que hay que tú conoces mejor que nadie. Y esto que vimos ahorita con un estudiante de CCH, pues claro que genera muchísima preocupación y si pudieras, pues contextualizarnos cuál es la información que hay, qué es lo que está sucediendo en estos momentos frente a esta situación. Bueno, yo creo que estamos un poco a la espera en estos momentos de lo que vaya a ser la respuesta de estudiantes del propio plantel Naucalpan, a ver qué planteamientos hacen y qué iniciativas toman respecto a este ataque aparentemente de porros de un colegio de bachilleres cercano al CCH Naucalpan que se confrontaron con otros de este CCH. He estado en Naucalpan en el último año y medio en varias ocasiones, 3 o 4 ocasiones, la más reciente hace menos de 2 meses. Y cuando uno llega al Colegio de Ciencias y Humanidades Naucalpan, en el lado opuesto de la calle del CCH, frente a la entrada de estudiantes de este Colegio de Ciencias y Humanidades, están sentados grupos de jóvenes ataviados con las camisetas de fútbol americano que caracterizan, que se han vuelto de alguna manera simbólicas o parte de la identidad de estos grupos de porros, en actitudes amenazadoras, en actitudes confrontativas. Estudiantes de este plantel narran el problema permanente de las agresiones, los robos, asaltos, pasar a la báscula, actitudes violentas y parece que se tenía de alguna manera noticia de que esta confrontación entre los grupos podía ocurrir y que no se tomaban las previsiones necesarias. En todo caso, también lo otro que ocurre es que la reacción de quienes son responsables, autoridades del Colegio de Ciencias y Humanidades en este plantel, igual que suele ocurrir en otros, fue una reacción titubeante, tardía, ineficiente, más preocupadas las autoridades siempre de tratar de quedar bien, de quitarse de encima las responsabilidades,
de dar explicaciones sobre su propio comportamiento más que ayudar a resolver y entender el fenómeno que está ocurriendo, ¿no? El porrismo es como decías Ernesto, es un fenómeno social viejo que adquiere esa denominación incluso en los años 40 del siglo pasado, muy asociado al sistema político autoritario mexicano, que promovía grupos de choque al interior de las universidades, en particular de la UNAM, para afiliar en primer lugar a estudiantes universitarios al partido oficial y para tener una fuerza de control sobre estudiantes que pudieran ser críticos del sistema. En algunos momentos de la historia, las autoridades de la UNAM controlaban a estos grupos de choque de manera centralizada a través de los equipos de los grupos de animación deportiva, de ahí de donde viene el nombre porros, ¿no? Porque eran las porras de los equipos de fútbol americano principalmente. Pero ese fenómeno ha ido evolucionando, mantiene a los equipos de americano o incluso más bien la indumentaria de los equipos de americano como referente simbólico, pero han cambiado mucho, ¿no? Estos grupos han tenido desarrollos locales, alianzas con los gobiernos de las antiguas delegaciones de la Ciudad de México, ahora del Distrito Federal entonces, ahora alcaldías de la Ciudad de México. Fueron grupos muy cercanos al PRI y en la medida en que la Ciudad de México fue gobernada por el PRD, tuvieron cercanía en varias delegaciones de quienes ocupaban los gobiernos delegacionales. Ha habido complicidad de autoridades locales de cada uno de los planteles universitarios con cada uno de estos grupos, verga, mijo, ya los por lo agarraron. menos incapacidad y falta de recursos para Chingó a su confrontarlos. madre y Ha el habido corto. una ausencia de políticas generales de la No, UNAM ese güey ya para valió hacerle frente a madre, este güey. fenómeno Le están que poniendo una dejan en manos de vergüenza, güey. autoridades locales pues cómo lidiar con estos grupos violentos que se han vuelto extremadamente complejos. Ya no están solamente alrededor de los grupos de animación deportiva, se disfrazaron en algunas épocas de grupos culturales, han reclutado estudiantes que no necesariamente son porros en toda la extensión de la palabra, pero que están cerca, por ejemplo, de las fiestas, festivales, reventones que organizan estos grupos, muchas veces con la connivencia y apoyo de los grupos de poder en las alcaldías, trafican, están relacionados con el crimen organizado. En fin, son un fenómeno verdaderamente complicado, pero que se tiene que atender de manera sistemática, no cada vez que hay un problema como el que acabamos de vivir en el CCH Naucalpan o como el que mencionaba Violeta de 2018 en los ataques que ocurrieron en el campus de Ciudad Universitaria en contra de estudiantes del CCH Azcapotzalco. Muchas gracias, doctor Imanol, por esta introducción que es muy, muy importante. Entonces, pues era una de las primeras preguntas de desde cuándo datan estos grupos porriles y nos dice que desde los años 40. Y bueno, aquí yo tendría dos cuestiones que plantearle. Uno, esto que ha comunicado la UNAM, donde se señala que la intención en este momento es desestabilizar a la universidad en este contexto electoral, ¿no? ¿Qué decir sobre esto? Y cómo la UNAM podría hacer algo, ¿no? O sea, ¿cuál sería la solución? Y que eso nos llevaría a preguntarnos quién está detrás de esto, quién está financiando a estos grupos porriles por décadas y décadas y para qué, cuál es la intención y entonces qué tendría que hacer la UNAM y bueno, y la sociedad, digo, en su conjunto, pues algunos egresados y pues en general, cómo poder abordarlo, doctor Imanol. Bueno, lo primero que quisiera decir es que las autoridades de la UNAM se sienten las principales agraviadas con este proceso, en lugar de enfocar la atención sobre las personas que directamente sufren la violencia de los porros, que son principalmente estudiantes, profesoras y profesores de diferentes planteles, no solo en el bachillerato, no solo en el CCH, en las prepas también, en la FES Zacatlán. Hay varias escuelas, principalmente escuelas foráneas,
que están sufriendo estos procesos. Yo creo que no hay una dinámica única organizada que financia a estos grupos. En realidad, me parece que lo que tenemos frente a nuestros ojos son grupos con dinámicas locales que tienen financiamiento de distintas fuentes, en parte por sus vínculos con el crimen organizado, de ahí obtienen recursos, en parte han obtenido recursos, decía antes, de las delegaciones y las alcaldías. Las autoridades locales de los planteles muchas veces son abiertamente cómplices y utilizan estos grupos a cambio de hacerse de la vista gorda, de no tratar de controlarlos, de no hacer ninguna acción en contra de ellos. Y entonces es una especie de alianza en contra de las movilizaciones legítimas del estudiantado. En otras ocasiones, pues es más bien una situación de tremenda impotencia, porque si se le pide a un director, sin otorgarle ningún tipo de recursos y apoyos, que confronte a un grupo organizado, violento, de 60, 80 personas capaces de montar una agresión o que sistemáticamente están atacando, hostigando a estudiantes de un plantel, pues no tienen los elementos. Entonces, muchas veces lo que buscan es una especie de negociación que lo que hace es encubrimiento y complicidad, establecer una lógica de encubrimiento y complicidad. Y entonces siempre está esa tentación de que cuando estas autoridades entran en conflicto con personal académico o estudiantes de su propio plantel, entonces recurrir a estos grupos para romper un paro, para atacar a estudiantes opositores o a profesores y profesoras. En fin, esto ocurre así. La UNAM se desgarra las vestiduras cada vez que ocurre un acontecimiento como este. O sea, ¿de dónde sacar que esto es un intento de desestabilizar a la UNAM en un momento electoral, ¿no? Esto solo se les puede ocurrir en el sexto piso de rectoría. Llevan 8 años de la rectoría de Graue, más este inicio de periodo de Lomelí, con la misma persona organizando todo el sistema de comunicación universitaria, que son capaces de producir este tipo de pronunciamientos como el que hemos visto sobre el ataque a los estudiantes el otro día, en el cual no se da ninguna claridad, se hacen afirmaciones de carácter genérico, acusaciones ambiguas como esta, que en realidad lo único que generan es desinformación, desconfianza, inestabilidad. Son las propias autoridades quienes generan un clima de enrarecimiento de la vida universitaria y no dan ninguna sola iniciativa concreta de cómo entrar a atacar este problema. Y entonces sí, a lo mejor si hay un evento, localizan a 3 o 4 porros, los señalan, los expulsan y se acabó, sin hacerse cargo, porque ellos lo saben muy bien, tienen más información que nadie al respecto, de quiénes son las personas que están detrás de estos grupos, cuáles son las alianzas que los sostienen, cuál es el comportamiento de las autoridades locales que los encubren, cuáles son las herramientas que necesitarían las autoridades locales para avanzar en esto. Cuando se dio el proceso de la rectoría, ninguna de las candidaturas tocó este tema, nosotros sí lo hicimos, porque en las visitas a las entidades foráneas de la UNAM, las que no están en Ciudad Universitaria, inmediatamente recibíamos siempre la queja sobre el problema de la violencia de los porros. Y el planteamiento es que tiene que haber una acción sistemática, organizada, con lineamientos específicos de cómo hay que actuar, con los apoyos importantes a las autoridades, con un seguimiento, por ejemplo, de comisiones permanentes entre la alcaldía y el plantel en cada uno de los lugares en donde éstas se ubican, para estar señalando cuáles son los puntos de conflicto, cuáles son los grupos que están actuando, para estar rompiendo esta cadena de complicidades y encubrimiento que se ha generado históricamente respecto a estos grupos porriles. Gracias, Imanol. Precisamente estaba
acordándome de esta entrevista que te hicimos cuando estabas como candidato, estabas contendiendo por la rectoría de la UNAM. No sé qué reacción o qué papel, el papel que ha tenido el rector frente a este homicidio ahí en la FES Zacatlán, que si estás de acuerdo con el comunicado que sacó, y segunda, dentro de las facultades que tendría un rector, ¿qué tendría que hacer un rector frente a un escenario de esta naturaleza? O sea, yo creo que primero que nada, estos boletines universitarios impersonales en donde la autoridad principal de la universidad no aparece abiertamente y condena la muerte de un estudiante de la FES Zacatlán, como ocurrió en este momento, me parece que es la típica manera de actuar que se ha tenido durante ya un buen número de años. No hacerse cargo, no asumir responsabilidad, no aparecer públicamente. Hay esta idea de que se desgasta la figura de la autoridad máxima. Y yo creo que el desgaste de la figura del rector se da en la medida en que no es capaz de darle la cara a su comunidad en un momento tan complicado y tan triste como el que se vive con el fallecimiento de un estudiante, como acaba de suceder, y más en una condición de un ataque violento, que es lo que produce este enfrentamiento. Segundo, la información que proveen siempre es ambigua, ¿no? Incluso el fraseo de los comunicados y boletines de la universidad es abstracto, es retórico, son condenas genéricas, no da ningún tipo de lineamiento de cómo se piensa proceder para atender este tema, ¿no? Creo que el tema del porrismo universitario es un tema que daría perfectamente para establecer un grupo de trabajo permanente que analice el fenómeno del porrismo en toda su complejidad, lo que son los eventos que organizan los porros, los conciertos, la distribución de alcohol, la incorporación de estudiantes a los grupos supuestamente culturales o de organizativos de los reventones, analizar el fenómeno sociológico que hace que a veces estos grupos de porros sean el elemento más identitario, más claro en las entidades de la UNAM para algunos estudiantes, ¿no? Incluso como un mecanismo de protección frente a los propios porros. Se necesita una idea no policíaca, no únicamente policíaca de cómo atender el fenómeno general. Y se necesita una enorme decisión para identificar a las personas clave, no a los sectores, a los actores más inmediatos y más visibles de la violencia directa, sino a quienes están atrás. Miren, por ejemplo, uno de los procesos a través de los cuales la rectoría de la UNAM, en este caso sí es la rectoría de la UNAM, interactúa con algunos de los grupos de porros, es la distribución de boletos para el fútbol a través de la entrega a la porra Rebel o a la Ultra, de estos boletos que luego se distribuyen en las escuelas y que los grupos que están atrás de los porros manejan estos recursos, incluso a veces los viajes de las porras a los partidos fuera de la Ciudad de México. Alrededor de esto hay parte de la organización y las autoridades lo saben y han tratado de utilizar la distribución de boletos como un elemento de control de los grupos porriles que a todas luces es insuficiente, ¿no? Las medidas tienen que ser de un alcance mucho mayor. Ver quiénes son los actores verdaderamente fuertes que están atrás de estos grupos en cada lugar, ¿no? ¿Cuáles son los actores cómplices de los mismos? Cuando hay grupos de algún CCH, como se denunció con toda claridad en Azcapotzalco, al grupo de la entonces directora del CCH Azcapotzalco, que tenía un vínculo directo con los porros y todo su grupo político dentro de ese CCH, que tenía el vínculo. Es increíble que el director general
del Colegio de Ciencias y Humanidades se declare sorprendido cada vez que ocurre un fenómeno como este. Sería parte de su responsabilidad permanente tener un diagnóstico, tener un mapeo permanente de quiénes son, dónde están, cómo se están moviendo, quién los está promoviendo y cuáles son las actitudes que asume la dirección de cada plantel frente a este fenómeno político. Gracias, doctor Imanol. ¿Qué sigue? Vimos la semana pasada pues un paro en la Facultad de Ciencias Políticas, ahorita usted nos platicará, y una marcha que se hizo también al interior, pero vimos por la tarde que se dio un informe de que el estudiante de la FES Acatlán que falleció en este ataque porril al CCH en Naucalpan, pues finalmente había muerto no por este ataque porril, así concluyen parte de estas declaraciones, y que había sido producto de una cardiopatía, entonces que por lo tanto pues quedaban libres los que habían sido detenidos porque él no había muerto a consecuencia de los golpes. ¿Qué decir sobre esto y qué sigue en torno pues a esta liberación y a esta declaración que se ha hecho de las causas por las que murió este estudiante? Bueno, pues esta es la típica respuesta de las autoridades judiciales en Sí. una gran cantidad de eventos, no solo los universitarios. Siempre es como una especie de lavarse las manos, ¿no? Aquí no hay culpables, este es un problema que tenía el estudiante de antemano. El hecho de que lo fueran agrediendo, persiguiendo, atacando, no tiene nada que ver, no se puede establecer ningún tipo de responsabilidad, ¿no? Entonces, la autoridad judicial actúa de una manera completamente pues, ineficaz, desinteresada, pero no hay ningún pronunciamiento de la universidad en el sentido de presionar, de estar presente en las acusaciones, de hacerse de alguna manera cargo de la responsabilidad de la persecución jurídica de las personas responsables, de las sanciones universitarias, ¿no? Entonces, eso, si uno lee el comunicado, es como si la UNAM de repente se sorprendiera de que existe este fenómeno, ¿no? El primer punto, ya lo decíamos, es, lo primero es la UNAM se siente agredida, no por la pérdida de vida de un estudiante, se siente agredida porque la están desestabilizando con motivo del próximo proceso electoral, ¿no? Y en el 2018, cuando el proceso electoral ya había pasado, y los ataques que se dan, que no alcanzan la magnitud informativa que ha alcanzado por la pérdida de una vida o porque circularon los videos de la violencia, de la agresión, pero la presencia cotidiana de los porros no es suficiente para que la UNAM se haga cargo de este problema, las autoridades de la UNAM, en lugar de seguir actuando en esta lógica de, ay, qué barbaridad lo que ha pasado, no puede ser, nos llena de indignación, ¿no? Este tono así de nos llena de indignación, entonces, me parece que desde las políticas de comunicación hasta las políticas de actuación concreta de la institución universitaria dejan muchísimo que desear. Gracias, Imanol. Pues sí, cuando uno escucha eso de nos llena de indignación y ¿qué hacemos con eso, no? Sí. ¿Qué hacemos con eso que le llena de indignación? Hay gente de la audiencia que dice, por ejemplo, Silvia Carmona, todos en la UNAM sabemos quiénes son los porros, asesinos y delincuentes. Curiosamente, la burocracia dorada no lo sabe. Arbeniem, gracias, Imanol, por criticar a la UNAM. Las autoridades son hipócritas, pocos académicos hacen autocrítica. Irma Fuentes Robles, nuestra querida Irma, una fatalidad del humano, todo lo desvirtúa y violenta. Fui al Boca 5, por suerte no supe de porros al inicio de los 80s, pero lo sabía, los califican para aprobar sin tomar clases, todo es un burdel. Y dice, por ejemplo, María de los Ángeles Lara Lujano, los directores directivos conocen muy bien a los porros porque se pasean por los alrededores en total impunidad. Y aquí este planteamiento que hace María de los Ángeles Lara
me parece pertinente porque si tenemos que hablar de hay niveles de responsabilidad. ¿Cuáles serían esos niveles de responsabilidad y cuál es la responsabilidad de los académicos, de las académicas, de las y los estudiantes frente a un escenario así? Y Manuel, desde tu punto de vista. Bueno, yo creo que la responsabilidad principal está en las autoridades centrales de la UNAM y en las autoridades de los planteles. Ahí trataba de decir en mi primera intervención, la autoridad central, la que está en la rectoría, las que se ubican en distintos ámbitos de ciudad universitaria, insisto, parece que cada uno de estos temas los sorprende en cada ocasión que ocurre un fenómeno de estos. No parecen hacerse cargo de que hay un fenómeno social sistemático que se ha vuelto casi estructural en la UNAM y que hay que tomar acciones permanentes para atacarlo y que hay que exigir a las autoridades locales sobre la base de lineamientos muy precisos y de apoyos concretos a estas autoridades para que se rompan los vínculos de complicidad que se dan en cada uno de los planteles, ¿no? De complicidad, de impunidad o de incapacidad para actuar, ¿no? Pero esto lo que requiere es que en lugar de que cada vez que hay un fenómeno, un ataque, un acto violento, la UNAM haga lo mismo de siempre. Saca un boletín, dice que va a levantar denuncias, corre a 3 o 4 o 10 personas y se vuelve a sentar a esperar a que venga el próximo ataque en algún lugar, ¿no? Sin preguntarnos si es por las elecciones, si no es por las elecciones, porque ha habido ataques, insisto en esto, no son solamente cuando hay otro tipo de procesos políticos nacionales o de la Ciudad de México. Entonces, tiene que haber una instancia permanentemente encargada estrictamente de cómo lidiar con estos grupos violentos, con estos grupos porriles, con estos grupos que son fuerzas organizadas y semi-organizadas para estar actuando de manera criminal contra estudiantes y profesores todos los días, ¿no? Porque aquí no salen los medios de comunicación cuando le roban a estudiantes el dinero del pasaje, el dinero de la comida, cuando hostigan a las chicas estudiantes, ¿no? Cuando gritan cosas violentas, cuando se meten al plantel y rompen cosas o cuando agreden un evento organizado por estudiantes o por personal académico, o cuando son convocadas por las propias autoridades para hacerlo. Pero hay muchos grados de violencia continua, sistemática, de todos los días, que no está siendo atendido, ¿no? Y que no basta con que nos salgan con estos, ¿saben qué parece? Como, saca el machote de boletín número 4, que es el que corresponde a un ataque de porros, ¿no? Y que este boletín que acaba de sacar la UNAM, perfectamente podía haber sido el boletín que sacaron en el 2018, ¿no? No tiene nada de particular, no tiene una referencia a los hechos específicos, concretos, no nos explica bien lo que ocurrió, deja en lo general sin responder una serie de preguntas. Por ejemplo, ¿por qué el director cerró el plantel? ¿Por qué impidieron que se metiera al estudiante herido, casi a punto de fallecer al plantel? ¿Por qué tuvo que ser una iniciativa individual de la doctora del plantel salir a atender a este muchacho? ¿Por qué tardaron tanto en llamar a la ambulancia? ¿Por qué hay siempre esta respuesta en donde el director lo primero que se ocupa es de protegerse a sí mismo y luego ve qué es lo que hay que hacer? En el fondo, el grave problema que hay es que en las autoridades universitarias de todos los niveles hay desprecio y temor hacia el estudiantado, ¿no? Y así se les trata de manera cotidiana también por parte de las autoridades. Se descalifican sus demandas, se descalifican sus acciones y sus movimientos,
siempre se dice que son manejados desde afuera, manipulados, mano negra, intereses políticos inconfesables, los procesos electorales, los partidos políticos, nadie, nunca tienen nada que ver los problemas de la universidad ni las maneras en las que actúan las autoridades. Esto siempre quedan totalmente incólumes y sin asumir ninguna responsabilidad. Doctor Imanol, sabemos que se tiene que ir a otra reunión, así nos lo hizo saber, gracias. Pero nada más aquí dos comentarios que hace la audiencia. Lo primero, Beatriz Amezquita, que le mandamos un fuerte abrazo y un beso. Saludos a Imanol Ordorica por su congruencia, él debía ser rector. Bueno, eso es un comentario de Beatriz. Y lo otro, Alicia Álvarez Santiago, que también me parece interesante esta reflexión. ¿Cuándo iniciará la transformación en la UNAM? Es una pregunta que le hace. Duele que nuestra máxima casa de estudios esté secuestrada por la burocracia dorada, patriarcal, conservadora, autoritaria y asesina. ¿Qué decir sobre este comentario de Alicia Álvarez? ¿Cuándo va a iniciar esta transformación en la UNAM, doctor Imanol? Bueno, yo creo que de alguna manera es una disputa, la disputa por la transformación universitaria, que se viene desarrollando desde hace mucho tiempo y en donde cuesta mucho trabajo derrotar a los grupos de poder que tradicionalmente han controlado las altas esferas del gobierno universitario, ¿no? Creo que hemos impulsado con estudiantes, con profesores, en distintos lugares se han desarrollado iniciativas de cambio. Estoy convencido de que el cambio universitario tiene que emanar desde adentro, que tenemos que exigirle a las autoridades, que tenemos que tratar de cambiar los procesos de toma de decisiones, las formas de nombramiento de autoridades. Esta no es una discusión que solamente se abre en cada proceso de cambio de rector. Tenemos que estar insistiendo porque nuestra universidad se muestra todos los días, se muestra hoy mismo con lo que ocurrió en el CCH y con la respuesta burocrática y completamente tan poco empática de la autoridad universitaria respecto a los problemas que se viven en la universidad. Y por eso esto hace evidente que las formas de gobierno son obsoletas, que no tienen la capacidad de atender los problemas reales de la institución y que es necesario generar un cambio profundo en la universidad. Y eso nos compete a todas las comunidades universitarias, las de estudiantes, las de personal académico, investigadores, profesoras y profesores de tiempo completo, el personal académico de asignatura, el sector de trabajadores que también necesita apoyar una transformación y transformarse, igual que los otros sectores de nuestra universidad. Y tenemos que ejercer una enorme presión para que las autoridades respondan, ¿no? Para exigirles de manera permanente que estén a la altura de las circunstancias. Y tenemos que ejercer una enorme presión para lograr volver a lo que fue el centro del planteamiento hacia la rectoría, poner en el centro de la vida universitaria al estudiantado. Lo que la respuesta de la UNAM demuestra es que el estudiantado parece ser un sector que está ahí y al que, híjole, solo genera problemas y hay que atender lamentablemente de la manera tan triste, tan pobre, tan falta de compromiso y tan burocrática con la que se caracteriza y se atiende estos problemas, como lo ha hecho una vez más la UNAM a través de la Dirección General de Comunicación Social. Pues, doctor Imanol Ordorica, muchísimas gracias por tomarnos la llamada. Sabemos ahora sí que se tiene que ir. Le mandamos un fuerte abrazo, Imanol. Gracias por todo. Igual para ustedes, muchas gracias otra vez y ojalá que Rompeviento siga siendo un espacio en el cual podemos discutir los temas universitarios a fondo, como lo hemos hecho en varias ocasiones. Un saludo caluroso para ustedes y para las personas que siguen a Rompeviento TV. Muchas gracias, doctor Imanol. Ahí estaremos buscándolo y también le recomendamos a la querida audiencia que pueda ver estas dos entrevistas que le realizamos al doctor Imanol Ordorica en este contexto de la asociación de la rectoría y donde nos cuenta, por ejemplo, en ambas entrevistas, pues cómo se elige a un rector o una rectora
Eso nos parece muy importante porque eso hay que irlo modificando, doctor Imanol. Así es que pues también las invitamos a que lo puedan ver. Un abrazo y seguimos en comunicación. Gracias. Abrazo, Buenas Imanol. tardes. Gracias, gracias. Chao.